Gloria a Dios. Bien, la gloria es para Dios. Vamos a continuar. Vamos al estudio bíblico de esta noche. Capítulo 5, vamos a iniciar ahora de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5. Del 1 en adelante vamos a leer un par de versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Vamos a hablar ahora de un caso de inmoralidad juzgado, dice ahí, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que el apóstol Pablo está haciendo con la iglesia a medida que ellos se van apartando de nuestro Dios. Capítulo 5, versículo del 1 en adelante, digámosle a nuestro Dios, ¿lo tenemos todos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente, yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Incline su rostro. Pidamos a Dios la bendición para que sea Él el que hable en nuestra vida. Buen Dios y Padre que estás en los cielos. Le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos ha dado esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas, nuestros pecados. Señor, en el nombre de Jesús le pido que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no se hable nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Bien, entonces vamos avanzando acerca de cómo el apóstol Pablo sigue amonestando a la iglesia de Corintios por sus malas acciones, por su mal proceder, por apartarse de las enseñanzas que Dios habló a través del apóstol Pablo a todas las iglesias. Así que ahora que Pablo ya no está en esa iglesia, el pueblo se ha corrompido. Entonces ahora le escriben y tienen que mandar en las exhortaciones escritas. Por eso que es la carta del apóstol Pablo a los Corintios, porque él escribe a esas ciudades para que corrijan los errores, para que se aparten de lo malo que están haciendo, de esos pecados que no se deben de permitir en la congregación. Como dice ahí, hay un acto de fornicación. Así es que por eso es que el apóstol Pablo habla ahí del título que tiene de un caso de inmoralidad juzgado. ¿Por qué? Porque él está haciendo ese juicio en la iglesia, porque el que estaba ahí de encargado no quiso juzgar, no quería hablar, les toleraba todo. Y es que eso pasa en muchas iglesias, que los predicadores no quieren hablar conforme a la realidad del pecado en que la gente anda. ¿Es cierto? Entonces, ¿por qué? Por temor que se vayan los miembros de la iglesia. Pero el apóstol Pablo aclara aquí que es mejor quitar la levadura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa levadura puede dañar lo demás. Amén. Porque eso es lo que hace la levadura. Así es. Dice que un poco de levadura leuda toda la masa, o sea, la arruina. Y ya después el pan no sirve. Porque la levadura es para que el pan crezca. Pero mucho no funciona. Ahí es donde se arruina. Y eso mismo pasa en la iglesia. Cuando hay alguien saliéndose del orden, entonces después va a haber otro caso. Y así se va a ir creciendo eso. Y el pecado va a aumentar y ya no va a ser una iglesia donde se predique la sana doctrina, la sana palabra, sino que va a haber pecado, abundancia de pecado. De eso vamos a hablar, como el apóstol Pablo está corrigiendo aquí a la iglesia de Corintios. Dice el versículo 1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahí está, ¿verdad? Donde no se habla nada.
se calla, se cubre el pecado. Entonces el apóstol Pablo dice ahí que eso no se tiene que permitir. Tal fornicación, dice, ni aún se nombra entre los gentiles, ni se menciona que alguien, sino ellos creen que su envanecimiento, dice ahí, hace de que se tolere el pecado, diciéndole, este hermanito anda en pecado, pero aquí lo recibimos, aquí lo dejamos que haga lo que él quiere. No, no es así. La exhortación tiene que estar. Por eso la palabra se debe de hablar tal como es, sin adulterarla. Entonces, pero aquí no se estaba haciendo caso de la palabra. Se estaba haciendo de lado por preferir el pecado de los demás. Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que no, ni siquiera mencionaban entre los gentiles que andaban pecando la fornicación. Tanto dice que alguno se pasó y llegó a vivir con la mujer de su padre. Ese es el punto, ¿verdad? Así es que muchos casos se dan en la vida real. Amén. Pero como ministros que Dios nos ha puesto a ministrar esa palabra, hay que exhortar como la palabra está escrita. El pecado no le gusta a nadie que se lo señale. Amén. Entonces, bueno, aquí están ahí tirando a mí, dice. Pero al final la palabra está escrita. Y se va a hablar como está escrita. Y por eso que aquí estamos hablando de estos estudios. Y hay una cita ahí donde dice de que allá en Deuteronomio 22:30, busquemos la cita donde dice que no se debe de permitir eso. Deuteronomio 22:30. Después de Números, sigue Deuteronomio 22:30. Dice así la palabra del Señor: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Ese es lo que dice ahí, ¿verdad? Que no se debe de tomar. Ninguno tomará la mujer de su padre. Entonces hay una ley, hay un estatuto. Dice ahí en las otras citas que están más adelantito, en 27:20, ahí mismo en Deuteronomio. Veamos qué dice. Capítulo 27:20. Dice ahí, maldito, hay una maldición ahí, ¿verdad? El que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces así está escrito. Hay una maldición para aquel que cometa eso, se llama incesto, no se mete con la familia. Entonces dice que no se debe permitir y que hay una maldición y por lo tanto debe ser muerto. Entonces eso aquí ya no les importó. Dejaron de lado la palabra y siguieron ellos en su fornicación. Entonces por eso que tiene que llegar el apóstol Pablo a corregir. Vámonos allá, capítulo 5, versículo 2 dice ahí: y vosotros, dice, estáis envanecidos. No debiera, dice, más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Ahí está, ¿verdad? Que no hicieron nada. Dejaron que eso se aumentara. Ese que cometió esa acción debía de haber sido disciplinado. Por lo general la disciplina no le gusta mucho. Entonces si a alguien lo ponen en disciplina, mejor se va. O ya no viene porque dice, me tienen señalado. Ajá, pero porque el mismo pecado. Eso lo acusa. Entonces, por eso es que aquí dice el apóstol Pablo, y vosotros estáis envanecidos, porque eso no se tuvo que haber permitido, ¿verdad? No debiera más bien haber lamentado eso, para que fuese quitado. Eso es lo que se tiene que haber hecho. Llamarle la atención, porque la palabra sí dice que primero se le habla a él en privado, luego dice, si no entiende, hay que decirlo a la congregación, y luego, por último, dice, hay que ignorarlo, hay que sacarlo, porque está en disciplina, tiene que someterse, porque no se va a tolerar el pecado donde está la casa de Dios. Entonces, aquí se estaba permitiendo y por eso dice que no se debe tolerar. Versículo 3 dice, ciertamente, dice, yo como ausente en cuerpo, dice, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Aquí está hablando el apóstol Pablo, que como está escribiendo, él no está presente, pero dice que en espíritu y en corazón está con ellos.
¿Por qué? Porque uno muchas veces, en el caso de nosotros, digamos, que hay amor a la obra, que hay amor a la salva, dice de que cuando usted no está ahí, a usted le hace falta. Pero su mente está ahí. El apóstol Pablo así está diciendo, dice, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, no estoy aquí, pero ¿qué dice después? Pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Entonces él, a través de la carta, en su corazón, él está presente, porque no está ahí con ellos. Entonces, pero dice, yo estoy presente ya porque mi corazón y mi espíritu están ahí. Entonces, cuando uno está entregado a la obra, sabe que su corazón debía estar ahí, buscando de Dios, que su espíritu está ahí. Amén. Entonces el apóstol Pablo tenía ese amor por la almas. Y por eso es que le dice, yo sé que no estoy ahí presente, pero mi espíritu sí está presente. Eso es lo que usted tiene que hacer, dolerse cuando sabe que tenía que estar en la casa de Dios adorándole y no pudo ir. Entonces, pero mi corazón ahí está. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, amamos su palabra. Así que por eso es que les dice que Él está presente en espíritu. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos, dice, vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? Diciendo, iniciando la reunión y diciendo de que Él, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos, ya están reunidos. ¿Por qué? Porque la iglesia se tiene que reunir, se tienen que tratar esos temas. Y por eso es que les dice, ahora dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, iniciando la reunión, ahí dice, reunidos vosotros y mi espíritu, y también con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el poder de Dios está ahí también, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo no está presente, pero está en espíritu. Y por eso dice, y además de estar en mi espíritu, está el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya están reunidos, tratando ese tema, viendo cómo se le da solución, porque ese es el punto, que hay que buscarle la solución al problema. ¿Por qué? De no dañar al cuerpo de Cristo. Entonces, porque eso es lo que pasa, que el daño se basa en la iglesia, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque se está tolerando algo que no debe de ser. ¿Por qué? Porque el pecado no agrada a Dios. Y eso va a ir apartando a los demás. ¿Por qué? Porque se va a hacer una mala fama. Van a andar diciendo, ahí en esa iglesia hay pecado, ahí se hace esto y esto. Entonces, así se hacen los chambres. No, ahí no vayan. La misma gente vota a los demás. Y les dice, no, ahí no vayan, porque ahí se aguanta de todo. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, no, hay que reunirnos y tratar ese tema, porque lo que le interesa a él no es que se salve el cuerpo, ¿verdad? Sino que se salve el alma. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Sigamos ahí. Versículo 5. El tal dice, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Ahí estamos hablando, ¿verdad? Que se destruya la carne, que se entregue al diablo, pero con tal de salvar el espíritu. Veamos qué dice ahí. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vaya, entonces el pecado está ahí, ¿verdad? Aquí hay una doctrina muy importante. En esta doctrina usted se da cuenta donde dice que si usted ya conoce a Cristo, usted tiene salvación. Eso es lo que está diciendo ahí. Que el hombre está en pecado, ¿verdad? Pero ya reconoció a Cristo, ya lo recibió, pero no cambió. Entonces su cuerpo va a ser destruido. Pero se trata de salvar el alma, el espíritu de él. Entonces esa es la reunión que tienen para resolver ese asunto. Que a muchos dicen, o decimos a veces nosotros, ese ya no tiene remedio. Pero si conoció a Cristo, si ya le recibió, si creyó en él. Pero lo que pasa es que cambio no ha habido. Pero dice, si se aparta esa carne, es lo que está diciendo. Que la carne es la que se entrega al diablo, porque esa es la que el diablo busca. Que esas almas se vengan a vivir. Porque es como al irse el cuerpo o el alma, dicen ellos. Entonces el apóstol Pablo dice, no, que la carne sea entregada a Satanás. Pero hay que ver que Dios quiere ese alma que no se pierda. Eso es lo que está diciendo, por eso que dice, el tal dice, sea entregado a Satanás, pero para destrucción de la carne, porque el diablo le ofrece cosas materiales, ¿verdad? Lo que agrada a la carne.
Entonces, pero aquí viene lo de Dios, ¿verdad? A fin de que el Espíritu sea salvo en el día de ¿qué? Del Señor. Entonces, en el día del rapto, o en el día de la venida de Cristo, allí se va a ver. Lo que pasa es que las coronas no van a ser para Él. No va a llevar corona delante de Dios. ¿Por qué? Por el pecado que había en la cárcel. Pero la salvación, si más atrás, si ustedes se recuerdan, íbamos viendo de que dice que allá atrás muchos van a ser salvos como por fuego. Lo vimos aquí. Por eso que iban a ser probadas las obras. Porque como el fuego, si son obras de madera o de hojarasca, van a ser quemadas, como las obras de este muchacho. Pero su espíritu tiene esperanza. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, a fin de que sea salvo. Eso es lo que dice. No es que no diga que no tiene esperanza, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces hay esperanza. Entonces, aunque se diga, no, si él no es salvo, pero si reconoció a Cristo, si le recibió en su corazón y si le creyó, hay salvación. Aunque cueste, como por el fuego, como dice aquí. Aquí se dice para ser entregada a Satanás. Dice, para ser entregada a Satanás para destruir la carne. Ajá, la carne. Exacto. Ajá, pero él está tratando que el espíritu no se pierda. Esa es la corrección, esa es la instrucción y la exhortación al pastor que estaba en esa iglesia. Es mejor que se pierda esa carne y tal vez el espíritu tenga oportunidad, pero que también las otras almas no se contaminen. Así que eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso es que dice, en el día del Señor. ¿Y cuándo va a ser ese día? En el día del juicio. Porque muchos de nosotros ya condenamos a los demás. ¿Por qué? Porque no se congregan, porque no buscan de Dios. Pero hay esperanza. Aquí dice que hay esperanza. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tratemos de que el espíritu se salve. Que no quede perdido. ¿Por qué? Porque la carne puede ser destruida. La puede, como dijo Cristo a Pedro, el enemigo me ha pedido para zarandear. Pero yo he orado por ti, para que nada de esto te acontezca. Entonces Jesús siempre está allí, pendiente de esas almas que le han conocido. Y Él sabe. Entonces el apóstol Pablo viene y lo confirma aquí, ¿verdad? Por eso es que estas doctrinas, estas cartas son muy importantes, porque ahí nos aclara de cómo hay esperanza, aún para aquel que todavía está perdido. Por eso es que hay que llevar el mensaje, porque más de algo agarra cuando usted le predica a aquel que no conoce de Cristo. Entonces el apóstol Pablo eso está haciendo, corrigiendo a la iglesia de Corintios, porque a ellos han permitido mucho tiempo ese pecado. Y ese pecado ha ido creciendo, que han llegado a ese punto donde no tenía que haberse pasado. Por eso es que se le dice, mire, esto no se debe de hacer porque no agrada a Dios. Hacerlo con mansedumbre. No decir, mire, usted apáguese de aquí. No, mire, cambie. Eso es lo más fácil. Cambie de actitud. Trate de hacer cosas que agradan a Dios. Porque lo que está haciendo no le agrada. Ajá, pero si yo vengo y le digo, mire, si usted no cambia, váyase. No, y si no quiere esto, váyase. Ajá. Entonces por eso primero se habla. Eso es lo que dicen las exhortaciones. Por eso es que les decía yo que allí en el capítulo 3 dice que, si ustedes me buscan ahí el capítulo 3, versículo 14, dice, si permaneciere, capítulo 3, versículo 14, si permaneciere la obra de alguno, dice, que se sobreedificó, recibirá recompensa. Ahí están las obras, las coronas que va a recibir, ¿verdad? Y que van a ser probados. Eso es lo que dice allí. El versículo 13 dice eso. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará. ¿Cuál día? El día del Señor. Pues por el fuego será revelado. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí está, ¿verdad? Entonces dijimos de que pruebas iban a haber y que íbamos a pasar por pruebas. ¿Y quién dijo que el cristiano no iba a pasar pruebas? No, vamos a pasar por eso para ser más pulidos,
Dijimos que el oro, entre más juego se le da, más brilla. Así tiene que ser probado el cristiano. A ver si es cierto que soporta el fuego. Ahí está el caso de mi hermano. Ahorita está pasando esa aflicción. Ya perdió el ojo, según los médicos y según todo. ¿Por qué? Porque ya le sacaron, ya se lo vaciaron. Entonces ya lo declararon que ya no va a haber. Entonces, ahora lo que oramos es para que Dios tenga misericordia y no se le pase para el otro ojo, ¿verdad? Entonces, pero la gloria es para Dios, que hay que resistir, porque él ahorita está bien positivo. No, suficiente, ¿cómo no miro todavía? Pero no cualquiera resiste, cualquiera se deprime. Ay, ya perdí esto y mi fe, ¿dónde quedó? No, es que eso es lo que hay que ver. A cualquiera una aflicción, una enfermedad que le declare, rápido se va abajo. Pero él dice, no, gracias a Dios, hay un propósito, eso es así. Y por eso es que oramos. Y además, desde que nos está dando cobertura, oramos por él. Para que sea Dios el que ore. Así es que, así es lo que la palabra dice, ¿verdad? Que sea salvo en el día del Señor, en el día que Cristo venga. Hay esperanza. No es que esté perdido. Podemos verlo ahí tirado, borracho o en las drogas, pero tienen esperanza. ¿Por qué? Porque en ese día ahí va a ser la prueba. Si le reconoció, si le recibió, si en su corazón existe Cristo. Porque cuando usted le recibe hay un sello. Amén. Si dos hombres, muchos grandes profesionales perdidos en el vicio, ahí andan tirados, pero el espíritu ahí está. Lo que pasa es que está contristado. ¿Va? ¿Por qué? Porque el pecado no deja obrar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Arrepentirse y buscar de nuevo a Dios para que le dé una nueva oportunidad. Sigamos ahí. Versículo 6. No es buena, dice, vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Ahí está. Ahí está lo que hablaba. ¿Qué dice? Que una manzana podrida le podre los demás. Así es la levadura. La levadura va cayendo sobre toda la masa y hasta que dijimos que la arruina. Ya no le siente sabor. ¿Y por qué? Porque dice que tiene que ser una nueva levadura, la que usted y yo tenemos que ser. No contaminada. Eso es lo que dice más adelante. Veamos ahí en el 7. Limpiado, dice, pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. ¿Sí? Levadura. ¿Cómo sois? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahí está, ¿verdad? Fuera la levadura. Eso es lo que está diciendo. Limpiado pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Y esa nueva masa, ¿qué quiere decir? Que usted es nueva persona, nueva criatura, pero ya en Cristo. Ya es diferente, ya no está contaminada. Eso es lo que dice. Sin levadura como soy, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Por qué dice nuestra Pascua? Porque en el día de la Pascua, cuando se sacrifica el cordero, se hace sin contaminar y se comen panes sin levadura. Por eso es que menciona ahí que la Pascua es Cristo, porque Cristo no vino a contaminarnos, sino a limpiarnos de la vieja levadura, del viejo hombre, del viejo pecado que existe en nosotros. Ahora ya nuevo pecado ya no hay. Que somos pecadores, seguimos siendo, mientras estemos en la carne. Pero esa carne tiene que ser destruida, tiene que morir. ¿Para qué? Para que podamos ser transformados en nuevos cuerpos, ya cuerpos espirituales, ya limpiados con la sangre de Cristo, purificados. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios y a Cristo no le cuesta ser una nueva persona. Porque si ven que no le sirve, hace un hombre nuevo. Como hablábamos del alfarero, ¿va? Que se le cayó la vasija, se le quebró, se le rompió, pero él vino y dijo hacer otra. Y este es el ejemplo que Dios le estaba dando a Jeremías, que el hombre podía cambiar, podía ser nuevo. Terminemos ahí en el versículo 8. Dice, así que celebremos, dice, la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de
sinceridad y verdad. ¿Qué está diciendo? Que usted y yo tenemos que quitarlos todas Amén. cosas que no agradan a Dios. La Amén. envidia, la malicia, dice la maldad. Que eso no tiene que formar parte de nosotros como una nueva masa, un nuevo hombre o una nueva mujer. ¿Por qué? Porque ya nos cambió Cristo. Sino que dice que, sino con panes sin levadura, porque así se celebra la Pascua, sin contaminación. Entonces, por eso dice que sino con panes sin levadura. ¿De qué? De sinceridad y de verdad. Es lo que Cristo es. Lo que Cristo pone en usted que sea. Sinceros, verdaderos amigos, verdaderos cristianos. No llevando, arrastrando el pecado de odio, de maldad, de envidia. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Ni con la levadura de malicia. Entonces, cuando ya Cristo nos ha cambiado, nosotros debemos de ser sinceros. Por eso no tenemos que andar mintiendo, andar diciendo mentiras, aunque digamos que son pequeñas o chiquitas. Siempre es pecado, ¿verdad? Nada, lima y blanca. Mentira es mentira y es pecado, y el padre de toda mentira es Satanás. Entonces, por eso que usted y yo debemos de quitarnos todo eso, ¿verdad? Que Él dice, en Cristo Jesús ya fue sacrificada por nosotros. El sacrificio, esa levadura ya fue clavada en la cruz del Calvario, esa vieja levadura. Porque esa levadura es la contaminación. Entonces, pero Cristo dijo, no, celébrenla, pero sin levadura, sino como lavado por la sangre de Cristo. La gloria para Dios, hermano. Démosle gracias a Dios por esa palabra que Dios ha hablado en nuestra vida.